Ok, Jaco, la siguiente, por favor. ¿Cómo? Qué pena. Ahí, desde ahí, listo. Listo, Bueno, Cristian. Habla, Cristian. sí, señor. Empiezo una vez. Sí. Bueno, pues ya en la parte final de la exposición vamos a presentar el caso clínico. El caso clínico pues lo introdujeron con el inicio de que el primer estudio que se hizo de una serie de pacientes que presentaban una patología que en este caso es la úlcera duodenal, inició en 1817 por Travers. En la primera descripción operatoria fue por Mikulicz en 1884 y hasta 1894 no se hizo la primera operación exitosa. Bueno, vemos de que la prevalencia cuando se habla de H. pylori, ahí hablaban de que estaba muy relacionado con el desarrollo de las úlceras, debido a que normalmente en las úlceras duodenales del 90 al 100% están causadas por el H. pylori. Pero que este H. pylori solamente causa el 10%, o sea, uno de sus efectos en las úlceras duodenales sí que eso solamente es el 10%, porque en verdad bueno, tiene muchas etiologías la úlcera. O la enfermedad acidopéptica. Bueno, y también hablaban de que con los estudios que hicieron y la introducción farmacológica para el tratamiento de las úlceras, con los inhibidores de la bomba de proteínas y los antagonistas de la histamina, de los receptores de la histamina, hacía que disminuyera la enfermedad acidopéptica. La enfermedad acidopéptica debido a que disminuye la producción de ácido clorhídrico. También empezó a estudiar en 1984 por Marshall y Warren la presencia del H. pylori y cómo contribuía al desarrollo de las úlceras, porque tenía, debido a sus factores de virulencia y las toxinas que tiene para producir ulceración en la mucosa gástrica y duodenal. Bueno, bueno, aquí vemos que también establecieron que la respuesta de la inflamación, o sea, cuando se está dando un proceso infeccioso. Cristian, Señor. qué pena interrumpirte. Doctor, es que se le escucha como el eco de la voz de Cris, entonces no escuchamos bien. ¿Podría cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Sí, Esteban, listo. Listo, Cristian, ya puedes seguir. Perdón, no había activado el micrófono. Continuando, que los mediadores inflamatorios, por la respuesta de la presencia del H. pylori, hace que esta reacción sea más agresiva y se dañe más rápido la mucosa intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, ya cuando se introdujo al caso, el paciente era una mujer de 20 años con antecedentes de parálisis cerebral infantil y que ingresó por un abdomen agudo y una evolución de una semana. Los síntomas asociados se dio fiebre no cuantificada, diarrea, vómitos de tipo gastrobiliar, anemia severa, una posible cardiopatía y probablemente septicemia. Pues los signos vitales vemos que estaban alterados, sin embargo al tomar la temperatura vemos de que pues en ese momento no estaba, pues no estaba alterada. Bueno, siguiente, por favor. Cuando se hicieron los exámenes de laboratorio, bueno, cuando se hicieron los exámenes de laboratorio,
se encontró leucocitosis, neutrofilia, el hematocrito estaba por debajo, muy debajo de los valores normales. La hemoglobina igual, había pérdida de proteínas y de electrolitos, entonces eso nos hace pensar que podría haber una posible hemorragia por la cantidad de sustancias que se están perdiendo. Se les mandó un ultrasonido y se observó que había líquido abdominal libre, entonces esto nos orienta más que posiblemente hay un tipo de hemorragia abdominal. Cuando se le realizó la exploración, eh, se encontró distensión abdominal y signos de irritación peritoneal como la defensa abdominal y el signo de rebote. Adicionalmente, la paciente tenía un plastrón en la fosa ilíaca derecha y aperistaltismo. Entonces, lo que pasa es que ese plastrón abdominal se podía pues, confundir con una apendicitis. Y por lo de la distensión abdominal, una peritonitis. Sin embargo, más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, siguiente, por favor. Ya en el diagnóstico se pensaba que era una perforación de víscera hueca y se le mandó una laparotomía exploratoria para confirmar, para observar toda la cavidad peritoneal y ver y confirmar el diagnóstico. Evidentemente se evidenció una perforación postpilórica, se evidenció el líquido abdominal libre y una parasitosis intestinal por Ascaris lumbricoides. Bueno, ahí vemos en las imágenes, en la primera superior izquierda, pues ahí cuando ya le estaban haciendo la operación, entonces se estaba viendo el Ascaris. Y en la derecha ya vemos que estaban empezando a hacerle la duodenorrafia con exclusión pilórica, una gastrotomía y una yeyonostomía. Le hicieron un lavado peritoneal y le colocaron drenes. Bueno, siguiente. Ya en la evolución estuvo en UCI por 4 días, la hospitalizaron posteriormente y ya después cuando tenía una mejora, Jacobo, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Bueno, una mejora y le mandaron un control en el próximo mes. Cuando volvió, la paciente estaba caquética, entonces la tuvieron que hospitalizar de nuevo y ella falleció por un paro cardiorrespiratorio irreversible debido a la parálisis cerebral infantil que estaba prolongada. En el control, probablemente pues cuando lo empezamos a analizar, probablemente no le hicieron un buen tamizaje nutricional para controlarle la dieta, debido a que esta paciente probablemente iba a sufrir de desnutrición en los días de hospitalización. Siguiente, por favor. Siguiente. Aló. Siguiente. Gracias. Ya. Bueno, y ya al final, cuando empezó la discusión del caso clínico, pues se determinó de que el H. pylori empeora la condición o sea, la enfermedad siopéctica. Pero que este no es el que da el 100% de las úlceras, tanto gástricas como duodenales. También se vio que la desnutrición severa que tenía la paciente era porque no tenía los recursos económicos necesarios para suplir todas sus necesidades básicas. También hablaron de que había unos indicadores para el diagnóstico de las úlceras, que es dolor abdominal intenso, aumento de la sensibilidad abdominal, defensa abdominal, aire libre, aire libre en radiografías y las remisiones de otros hospitales.
que las frecuencias de úlcera normalmente es en el bulbo duodenal con un 62%, en la región pilórica con un 20% y en el cuerpo gástrico el 18% y bueno, pues en la región postpilórica, que ya empezaríamos con el bulbo duodenal, el 62%, que es el que tenía la, la paciente. Es importante que que contraste con la historia clínica, ya que los AINES, si ella presenta como consumo de estos medicamentos, pues obviamente esto va a afectar a la mucosa. Cristian, qué pena que lo interrumpa un momentico. Ese aire libre en radiografías nos implica, sabemos a qué se refiere. Un neumoperintoneo, doctor. Exactamente, sí. Eso indica de que la úlcera se perforó, pues, en forma directa. Listo, gracias. Listo, doctor. Y el aumento de la resistencia bacteriana debido al tratamiento farmacológico en caso de H. pylori. Y se debe vigilar un posible choque y las comorbilidades de la paciente. Ya, doctor, eso sería todo. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Déjeme, sí, imágenes conocidas. ¿Esto de qué sitio anatómico será? ¿Sabe, Cristian? No. Es No. un epitelio cilíndrico simple, son glándulas, hay un estroma, muy posiblemente esto es de intestino. Y esta yo la he visto, es en endometrio, esta. Que toma esa imagen tan bonita. Listo, Cristian Camilo. Muchísimas gracias. Listo, doctor. Yo quisiera que de pronto escogiéramos en conjunto en la próxima evaluación al menos unos 2 casos clínicos que formaran parte de ella. Eso que después lo hablamos o lo manifestamos en su momento. Listo, Camilo. Muchas gracias. Ya pueden dejar entonces de compartir. Esteban, revisaron las correcciones. Ya. Doctor, Sí, Esteban, que le estaba preguntando, o todavía no las pueden ver, las correcciones. ¿usted ya las subió, doctor? Sí, yo hice las correcciones, espere, yo le muestro de algo, yo hice las correcciones, espere un momentico, yo miro. Yo la verdad no me fijé. No se La voy a mirar. fijan y después miramos entonces. Doctor, qué pena. Yo tengo una pregunta. Creo que sería de pronto apropiado saber cuáles son las correcciones que usted sí tomó para así mismo nosotros poderle decir, sí, doctor, pues sí, se hicieron. Bueno, no sé. Las correcciones que se hicieron realmente. Sí, Espera, yo miro. pues sí, si a usted le parece. Sí, claro. Espera, yo miro. Pues, yo creo que está acá. Bueno, a ver, yo le muestro algo. Y ustedes revisan y después, si quieren, en otro momento volvemos a hacer observaciones. A ver lo que yo hice de correcciones. Creo que fue aquí en esta. Esta primera pregunta es muy distinto al hablar de linfoblástica linfocítica. Es otro término muy diferente y una clasificación muy diferente. Esta de las varices gástricas hice la corrección y la cual era cierto, es que era la pregunta no, pero entonces se valen todas las opciones menos una. Esta de anillo de sello, pues es que, o sea, no sé,
eso no tiene ningún tipo de inconveniente, sino que es ponerle sentido. Si yo le pregunto, ¿usted cómo se llama? Entonces yo me llamo, pues son palabras redundantes y se dice es anillo de sello, no anillo sello. No hay ningún problema y yo hice la corrección. Esta es porque es el factor predisponente como tal, y ahí está muy bien enunciado en la diapositiva, el predisponente. Esta, yo no sé, me parece un poquito como desobligante. Predisponente. Considero que esta también sería correcto, ya que esto no implica la falta de conocimiento de la respuesta. Yo nunca estoy haciendo comentario con respecto a la falta de conocimiento. Simplemente el hecho de nosotros estar presentando unas evaluaciones en el sistema no califique de acuerdo a la forma de hacerlo cada quien en forma independiente. Por eso hay unas normas, por eso se les dice, se comenta, no le pongan tal cosa, no le pongan la otra, porque el sistema no va a permitir sin que tenga o no tenga claro el conocimiento. Pues no creo que sea necesario hacer ese comentario, pues me parece un poquito como desafiante. Esta está corregida. Hay algo que me llama la atención, el tumor de tipo A. Eso no estaba hablando, era con referencia a la diapositiva de tipo A, porque es que es necesario hacer la referencia concreta a qué tipo de célula. Eso fueron las correcciones que exigieron. Bueno, entonces muchachos, los que elaboraron la presentación de patología de colon, los que los llamé hace un momentico, por favor en cámara. Hay unos hechos, cada que hemos ido haciendo referencia como de la importancia que tiene cada sitio anatómico, de los que hemos ido recorriendo. En colon hay un comportamiento diferente, hecho que no sucedía a nivel de intestino delgado. En intestino grueso sí recorre una gran importancia lo que son las neoplasias. Es una situación compleja, es una situación frecuente, desafortunadamente es algo que realmente se hace en forma tardía, por todas las razones que pudiéramos considerar, pero que juega pues dentro de la patología de colon una gran importancia. Hay otro hecho que viene como a generar algo más significante, que son cierto tipo, digamos, como de personalidades o de ciertas condiciones personales para generar molestias, y que eso en última instancia genera un tipo de patología como por ejemplo el colon irritable. Y es de esperarse que deban de existir los procesos de tipo inflamatorio infeccioso. Hay algunos, como en el momento de hacer la introducción los compañeros de intestino delgado, en que se comparten algún tipo de situaciones, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad pues de tipo granulomatoso, que inclusive es posible, pues yo creo que eso nunca se ve, pero eso está escrito, que se puede ver en cavidad oral, en esófago, etcétera, etcétera. Y hace pues, que se va a tomar ese capítulo pues, en estos momentos. Entonces, les voy a compartir y ustedes verán cómo, ¿cierto? ¿Les parece? Sí, doctor. Manuela habló. Manuela, Sí, hablé. señor. Eso, quería escuchar su voz. ¿Cómo le va, Manuela? No, yo no me acuerdo de haberla visto. Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Excelente. Ana Givi. Buenos días, Ana Givi. Buenos días, doctor. ¿Sí se pronuncia así? Sí, señor. No lo estoy diciendo mal. ¿De No. dónde es, Ana Givi? Nada, de ningún lado. ¿De dónde es? De ningún lado. ¿Cómo Nada, mi así? papá me puso así, no, No, no no, estoy no, de no. dónde Ah, lo no, sacó. no. No, que Ah, usted dónde yo, vive. Sí. de No, el nombre Armenia. es muy bonito. ¿Cómo? Sí, en serio, el nombre es muy bonito. ¿Qué dónde es, Ana Givi? De Armenia. De Armenia. Mariana, buenos días. Doctor, buenos días. Ay, Dios, cómo tiene cara de brava. Sí, No, no, doctor. no. Bueno. Catherine, buenos días. Buenos días, doctor.
La Caterina, ¿Caterina de dónde? De acá de Armenia, doctor. De Armenia. Y Valentina Patiño. Me falta, no, ahí están todas. Mariana Maluena, Juliana, ya listo, sí, Juliana. Listo, bueno, entonces hago la presentación y comenzamos. ¿Está bien? Sí, doctor, pues si prefiere, nosotros presentamos. Bueno, hagámosle entonces, vamos empezándola y ahí vamos haciendo como la convivencia con ella. Bueno, doctor, Este, perdón que por interrumpirlo antes de comenzar. En 2 diapositivas hubo un pequeño error como de corrección, pues como del autocorrector. Entonces, antes de empezar, nosotros le decimos, bueno, bueno, listo, mujer, perfecto. ¿Sí? bueno, muchas gracias. Vamos entonces con los hechos anatómicos. Es totalmente diferente pues, a lo que pudimos haber analizado, haber recibido información en intestino delgado. Entonces, listo, comenzamos. Listo, pueden comenzar. Bueno, entonces voy a empezar. Entonces, para comenzar, tenemos y darle continuidad a los temas que veníamos viendo, vamos a hablar del intestino grueso, como ya se mencionó. Esta es la porción del tubo digestivo que continúa al ilion, que es la porción final del intestino delgado. Se extiende desde el orificio ileal hasta el ano, donde se abre al exterior, mide entre 1,5 a 1,8 metros en el adulto, y con respecto a su diámetro, encontramos que va a disminuir progresivamente desde el ciego hasta el colon sigmoide. La disposición que adopta el colon en la cavidad abdominal se denomina marco colónico. Con respecto a la configuración externa, encontramos que se conforma por varias estructuras, como lo pueden ser las tenias, las cuales son cintillas longitudinales de fibras musculares, y en esta parte del tracto gastrointestinal encontramos 3, que tienen la siguiente disposición. En la parte anterior vamos a encontrar la tenia libre, que es la más ancha de las 3 que encontramos, y en la parte posterior encontramos la tenia aumental y la tenia mesocólica. Encontramos también ostras, que son dilataciones de la pared en forma de saco, que también reciben el nombre de abolladuras. Estas se van a interponer entre las tenias. Podemos encontrar también apéndices nosomentales, que son pequeñas masas adiposas en la subserosa, que se encuentran cubiertas por peritoneo. Encontramos además mesos, que van a ayudar a mantener el colon en su lugar y van a aportar vasos y nervios. Encontramos el mesoapéndice, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide. Por último, vamos a encontrar el aumento, que se encarga de proteger los intestinos, y pues en esta parte vamos a encontrar ese aumento mayor. Bueno, mujer, hay algo, no sé, es que mire, son 5 estructuras que se encuentran externamente en el colon, ¿cierto? Lo que son las tenias, estas haustras, este término, que otro término son dilataciones o abolladuras, y son dilataciones pero de la pared del colon, o simplemente son dilataciones que son parte como de la capa más externa, o sea, la adventicia, o cómo lo entiende. Sí, doctor, o sea, que son como esas dilataciones, estas bolsitas que podemos ver, esas de, pues, que forma el colon, como de todas O sea, pues, eso sus es, capas. qué pena que exactamente, es parte de la configuración de la pared del colon, ¿cierto? A diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, el meso, que es ese tejido adiposo que se encuentra adherido, que lo ayuda a mantener como en su lugar, o el aumento, que es esa cantidad también de tejido adiposo que se encuentra por fuera y que lo que hace es protegerlo, y que es un hecho que cobra mucha importancia en algún tipo de enfermedades como en las neoplasias, como bien se mencionó también a nivel de estómago, en ese epiplón mayor y menor, que en ese sitio se encuentran abundantes vasos, dentro de ellos linfáticos, y que sea un sitio regularmente de asiento de nódulos linfoides cuando ya tienen invasión por células neoplásicas, y que es lo que la disección que se hace de toda esa grasa, llamémosla como desmenuzarla, deshacerla o disecarla para encontrar hasta el mínimo la estructura linfoide mínimo, me refiero con respecto al tamaño. Bueno, listo, paso.
Continúo. Sí. Bueno, entonces, encontramos que el colon se puede dividir en diferentes segmentos. El primero es el ciego, que va a contener el apéndice vermiforme. Entonces, el ciego es el segmento dilatado del intestino grueso, se encuentra después del ilion, antes del colon ascendente y por encima del apéndice. Este contiene dos orificios. El primero es el orificio ileal y el segundo es el orificio del apéndice. Es el origen de las tenias, que fueron mencionadas anteriormente, y con respecto al apéndice, encontramos que está implantado en la parte inferior y medial del ciego, a unos 2 o 3 centímetros por debajo del orificio ileal, y va a presentar un meso, que es el mesoapéndice. La irrigación de estas dos partes del colon está dada por la arteria mesentérica superior por medio de la arteria iliocólica y está inervado por el plexo celíaco por medio del plexo mesentérico superior. Con respecto al colon ascendente, que sería la segunda porción, este es el segmento fijo del colon derecho, mide entre 12 y 15 centímetros de longitud, se encuentra ubicado hacia la parte posterior entre el ciego y la flexura cólica derecha. Esta flexura cólica derecha es la unión del colon ascendente con el colon transverso, pues que se los voy a mencionar posteriormente, y tiene relación con el hígado. El meso de este segmento es el mesocolon ascendente, pero es embrionario, o sea, cuando la persona es pues, adulta, pues nace, ya no lo encuentran. Y las arterias que lo irrigan provienen de la arteria mesentérica superior y son la arteria cólica derecha, la arteria iliocólica y la anastomosis entre ambas. Encontramos que la irrigación de la inervación proviene de los plexos periarteriales y proporcionan la inervación simpática y parasimpática. Ahí está pues las imágenes correspondientes a los dos segmentos. Bueno, con respecto al colon transverso, encontramos que ese es el más largo y móvil del intestino grueso. Está ubicado entre la flexura cólica derecha y la flexura cólica izquierda. Es importante ya que a partir de este se inserta el aumento mayor porque está unido a la pared posterior y está unido a la pared posterior del abdomen por medio del mesocolon transverso. Su porción derecha está irrigada por la arteria mesentérica superior por medio de la arteria cólica media y su porción izquierda por la arteria mesentérica inferior a través de la arteria cólica izquierda. Y pues también recibe irrigación de las anastomosis entre ambas arterias. La inervación está dada por la distribución arterial. Bueno, tenemos también entonces el colon descendente, el cual es el segmento que se encuentra entre la flexura cólica izquierda y el colon sigmoide. Se extiende desde el hipocondrio izquierdo hasta la fosa ilíaca izquierda. Es más estrecho que el colon transverso y se encuentra adosado al plano posterior. Y pues es muy importante porque pues tiene numerosos apéndices omentales. Con respecto a la flexura cólica izquierda, encontramos que es la unión entre el colon transverso y el colon descendente y tiene relación con el vaso. El meso de este segmento es el mesocolon descendente, pero pues al igual que el ascendente es embrionario. Las arterias que lo irrigan provienen de la arteria mesentérica inferior a través de la arteria cólica izquierda y la inervación está dada por la distribución arterial. Este era el error que habíamos encontrado, pero pues ya está solucionado. Es la arteria mesentérica inferior. Y ya. Bueno, con respecto al sigmoide, encontramos que ese es el segmento que está ubicado entre el colon descendente y el recto y se encuentra en posición de zigzag. Mide de 20 a 50 centímetros, tiene numerosos apéndices omentales y ausencia de austras. Es móvil gracias al mesocolon sigmoide, que es una porción libre
pues es un meso libre y las arterias son numerosas y más anastomosadas que en los segmentos precedentes y provienen de la arteria mesentérica superior. Ese es el error. B, inferior. De la mesentérica inferior y en la diapositiva dice arteria mesentérica superior. Bueno, y las arterias son las arterias sigmoideas. Con respecto al recto, encontramos que es la parte terminal del aparato digestivo y constituye el segmento más estrecho. Se encuentra ubicado después del colon sigmoide y carece de apéndices omentales. Estas son las imágenes correspondientes a los dos segmentos. La flexura cólica, se nota que en el recto ya no se encuentran los apéndices omentales. Sigo, doctor. Bueno, entonces, con respecto a la histología de esta estructura, vamos a encontrar las capas que ya se habían mencionado anteriormente, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Con respecto a la mucosa, encontramos que tiene un epitelio simple, cilíndrico, alto, con borde en cepillo. Sin embargo, este borde en cepillo es más bajo que en el intestino delgado. Presenta criptas de Leverkuhn y abundantes células caliciformes, que son productoras de mucina. También presenta células madre y células enteroendocrinas. Con respecto a la lámina propia, encontramos que es tejido conectivo laxo, que es rico en folículos linfoides y puede extenderse hasta la submucosa. Y en la muscular de la mucosa hay dos capas, la capa circular interna y la longitudinal externa. Con respecto a la submucosa, encontramos que se compone de tejido conectivo laxo, que puede contener cantidades considerables de tejido adiposo. En esta capa se va a distinguir el plexo de Meissner o plexo submucoso y vasos sanguíneos, son numerosos vasos sanguíneos. En la capa muscular vamos a encontrar que tiene dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, la cual forma tres bandas longitudinales que son planas y van a corresponder a las tenias que fueron mencionadas anteriormente. Entre ambas capas, entre la circular interna y la longitudinal externa, vamos a encontrar ubicado el plexo amientérico de Auerbach. Con respecto a la serosa, encontramos que se compone de mesotelio y tejido conectivo subseroso, y en esta parte pues, del tracto digestivo es la que forma los apéndices epiploicos. Bueno, entonces en esta imagen encontramos las capas, se puede observar la capa mucosa, la capa submucosa y la muscular interna, externa. Luego se puede, siguiente por favor. Podemos observar la capa mucosa con sus respectivas criptas de Leverkuhn. Encontramos las células caliciformes, que son esas blanquitas, son blanquitas porque están pues como llenas de mucina. Encontramos también las células endocrinas y pues el epitelio que es cilíndrico simple. Y al lado derecho encontramos la submucosa, donde se puede encontrar el plexo submucoso o Meissner y muchas, pues como numerosos vasos sanguíneos. Bueno, con respecto a la fisiología, encontramos que el colon se puede dividir en dos para determinar pues como sus funciones. El primer segmento sería el colon derecho, que está conformado por, obviamente, las estructuras que mencioné anteriormente. En este caso sería el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha y la mitad derecha del colon transverso. La función de esta porción es reabsorber el agua del bolo fecal. Con respecto al colon izquierdo, encontramos que está conformado por la mitad izquierda del colon transverso, por la flexura cólica izquierda, por el colon descendente y por el colon sigmoide. Esta porción se encarga de la evacuación del bolo fecal, ya que lo hace más pastoso y lo hace homogéneo. Estas son como las dos principales funciones del
del intestino grueso y por eso se dividen en dos, porque la porción derecha se encarga más que todo de la reabsorción del agua y la porción izquierda de la evacuación. Bueno, entonces vamos a continuar con las patologías congénitas. Un momentico, yo miro, pues me salí un momentico, pues algo que nos muestra anatómicamente que el colon tiene unos sitios no, una serie de segmentos que son fijos en su posición y que eso nos permite, hablando semiológicamente, de la posible identificación de que pueda estar generándose algo anormal a nivel del intestino. Por el hecho de poderlo, ejemplo, digamos, percutir, el hecho de poderlo palpar, el momento en que él esté extendido por alguna situación. Y hay unos términos semiológicos pues, que verán o estarán viendo ya en su momento, lo que llama la cuerda cólica, que es el hecho de que nos está haciendo referencia a que el colon está, la pared del colon está, o la luz está dilatada, y el hecho de estar dilatado, pues eso va a generar una estimulación de tipo nervioso, como vimos en otros momentos con referencia a los tipos de cólico, que el de tipos de dolores como el de tipo cólico, que es muy frecuente que suceda a nivel de estos sitios. Histológicamente, todas las características que hemos ido observando, pues hay hechos muy semejantes. En el número de células que hace ese recubrimiento epitelial, o sea, ese epitelio cilíndrico simple, como dijo la compañera, en el cual sobresale la presencia de esas células que tienen esos glóbulos blancos en su citoplasma, que es la presencia de mucina y las células endocrinas, y las otras son las células de recubrimiento. A diferencia de esa otra cantidad de células, funcionalmente hablando, que se encontraban a nivel del estómago, que secretaban, además de moco, era la presencia de jugos gástricos, como eran las células osifílicas, las células parietales. Igualmente, pues en el intestino delgado, que tiene otro tipo no del tipo de epitelio, sino de células funcionales, y en este básicamente encontramos las células de recubrimiento, las células que producen moco y algunas células de tipo endocrino. Y en ellos, pues a nivel de lo que es la capa submucosa y muscular, pues que comparten características más o menos semejantes. Bueno, listo, entonces seguimos, ¿cierto? Yo pues suspendo. Pues. No, lo voy a dejar. Si hay mucha interferencia con el micrófono, me dicen y hago pues otro tipo de... Pues lo suspendo, ¿sí? Si de pronto hay sonido diferente o hay mucha bulla. Bueno, seguimos con patologías congénitas, hecho que sucede, pues, como hemos ido recorriendo en todos los sitios con su mayor o menor importancia, y aquí hay algo en estas patologías congénitas de colon que tiene una gran significancia. Bueno, ¿qué es este? Listo, seguimos. Bueno, una vez ya recordamos la anatomía, la histología y la fisiología del colon, podemos empezar a hablar de sus patologías. Para comenzar, pues empezaremos con las patologías congénitas y una de ellas es el megacolon agangliónico o enfermedad de Hirschsprung. Como tal vez recordarán, el plexo neuronal entérico se desarrolla a partir de las células de la cresta neural que migran hacia la pared intestinal durante el desarrollo embrionario en dirección cefalocaudal. Esta enfermedad es un trastorno congénito caracterizado por aganglionosis de una porción del tracto intestinal que aparece cuando la migración de las células de la cresta neural se detiene antes de llegar al ano, o cuando estas células gangliónicas mueren prematuramente. Esto conduce a la ausencia de los plexos submucoso de Meissner y a la ausencia del plexo mentérico de Auerbach en un segmento del intestino, pues depende de dónde paren la migración de estas células. Bueno, como lo dije, según la detención de la migración, la longitud del intestino en la que faltará la inervación será variable. La pérdida de coordinación neural entérica conduce a la obstrucción funcional y a la dilatación del intestino proximal al segmento que está afectado, es decir, que la parte del intestino que está antes de la parte de la inervación estará dilatada e hipertrófica, como se observa en la figura de la derecha.
Con el tiempo, esta porción podría alcanzar un diámetro de hasta 20 centímetros, por lo que se le conoce como megacolon, aunque esta parte sí presenta ganglios normales, a diferencia de la región contraída, en donde los ganglios faltan parcial o completamente. Bueno, respecto a sus causas, podemos ver, bueno, la causa de esta afección no está totalmente clara. En algunos casos se han identificado la mutación de algunos genes reguladores de la morfogénesis pues, durante el desarrollo, que podría producir grados variables de aganglionosis intestinal y de otras anomalías congénitas. Sin embargo, el defecto genético se desconoce en la mayoría de los casos. En cuanto a las características clínicas, la enfermedad de Hirschsprung ocurre en aproximadamente uno de cada 5.000 recién nacidos vivos. Esta afección predomina en los hombres según una relación 4:1. La ganglionosis de un segmento corto con megacolon es más común en los hombres, mientras que en las mujeres predominan los casos de afectación de un segmento largo. Esta afección se suele, pues, cuando están solo afectados algunos centímetros del recto, el aumento de la presión que se genera en este puede permitir el paso ocasional de heces o episodios intermitentes de diarrea. También se puede producir una distensión abdominal cuando se afecta un segmento suficientemente largo del colon. Las principales amenazas para la vida con esta afección son la enterocolitis sobreañadida o la perforación del colon o el apéndice, debido a que, como ya lo mencioné, hay una porción proximal que se dilata mucho y pues si se dilatara más, la pared se empieza a adelgazar, llegando pues a sufrir una ruptura y pues puede causar peritonitis. El tratamiento consiste en la descompresión del colon mediante enemas periódicos o en los casos en los que no sea efectivo se debe hacer una colostomía. Bueno, a continuación hablaremos de las enterocolitis, las cuales son una inflamación del tracto digestivo que implican la enteritis, que hace referencia al intestino delgado, y la colitis, que hace referencia al colon. Bueno, para empezar debemos conocer los procesos de diarrea y disentería. La diarrea es difícil de definir con precisión, dada la considerable variación de los hábitos intestinales normales. Sin embargo, esta suele ser percibida como un aumento de la masa de las heces, pues llegando a superar los 250 gramos al día. También, pues cuando hay un aumento de la frecuencia de las deposiciones o un aumento de su fluidez, es decir, que sea un 70 o un 90% agua. La diarrea suele acompañarse de dolor abdominal tipo cólico, urgencia al defecar y, en muchos casos, incontinencia. La diarrea sanguinolenta, dolorosa y de volumen bajo se conoce como disentería. Es importante tener en cuenta que en los casos graves de diarrea, la persona puede llegar a perder más de 14 litros de líquido al día, es decir, una cantidad equivalente al volumen sanguíneo circulante, pudiendo ocasionar la muerte. Listo, sí. Estaba pensando era en el peso. Listo. Bueno, los mecanismos de la diarrea más importantes, uno o más de los cuales pueden actuar en un paciente determinado, son los siguientes. Primero, la diarrea secretora, que consiste en la emisión de más de 500 mililitros diarios de heces fluidas, son isotónicas respecto al plasma, y los episodios pueden persistir durante el ayuno. Puede ser ocasionada por infecciones víricas como por el rotavirus o por infecciones bacterianas mediadas por enterotoxinas y por neoplasias. La diarrea osmótica, las fuerzas osmóticas que ejercen los solutos que están en la luz intestinal conducen a la excreción de más de 500 mililitros de heces al día, cifra que disminuye con el ayuno, pues al contrario de la diarrea secretora. La osmolalidad fecal supera la concentración electrolítica plasmática en más de 50 miliosmol y se produce por deficiencia de lactasa o por tratamientos farmacéuticos que contengan lactulosa, y también se puede producir por mala absorción de ácidos biliares. En cuanto a cuando se da por enfermedad exudativa, la destrucción mucosa produce una emisión de heces purulentas y sanguinolentas. Los episodios persisten durante el ayuno, son frecuentes y de un volumen variable.
Se pueden generar debido a la enfermedad inflamatoria intestinal que veremos más adelante o por tiflitis, que es la inflamación del ciego. También se puede dar por motilidad alterada, la función neuromuscular intestinal alterada, ya sea por disminución del tiempo del tránsito intestinal o porque disminuye la motilidad, puede producir volúmenes aumentados de heces. Sin embargo, se debe descartar que la diarrea sea causada por otros mecanismos. Por último, la tenemos por mala absorción. Ya sabemos que una absorción intestinal incorrecta de nutrientes puede producir también heces voluminosas con osmolaridad aumentada, junto con un exceso de grasas en las heces, que es lo que nosotros conocemos como esteatorrea. La diarrea suele disminuir con el ayuno y puede producirse por digestión defectuosa, alteración de las células mucosas del intestino o por infecciones producidas como por la Giardia lamblia. Bueno, ya la enterocolitis infecciosa es causada por infecciones ya sean virales, bacterianas, parasitarias, entre otras. Se relaciona con el consumo de alimentos o agua contaminados y los gérmenes causales varían según la edad, la nutrición, el estado inmune del huésped y el medio ambiente, es decir, el acceso a servicios básicos, el saneamiento adecuado y la atención hospitalaria de calidad con la que las personas cuenten. La enterocolitis infecciosa causa más de 12.000 fallecimientos diarios en los niños de los países subdesarrollados y constituye la mitad de todas las muertes ocurridas en los niños menores de 5 años en todo el mundo. En los lactantes, la diarrea infecciosa puede causar deshidratación y acidosis metabólica graves. En países desarrollados, esto podría conducir simplemente a la hospitalización, pero en los países subdesarrollados podría conducir a la muerte. Bueno, a continuación vamos a hacer mayor énfasis en la enterocolitis de origen bacteriano, que como ya se mencionó, la enfermedad diarreica puede ser causada por numerosas bacterias, las cuales tienen mecanismos patogénicos que pueden causar enterocolitis. La primera es la producción de toxinas enterotoxigénicas que se encuentran en alimentos contaminados y son posteriormente ingeridos por las personas. Los principales microorganismos que generan enterotoxinas son Staphylococcus aureus, Vibrio cholera y Clostridium perfringens. Los síntomas aparecen en cuestión de horas, la diarrea es explosiva y genera molestias abdominales agudas, y las neurotoxinas sistémicas ingeridas, como por las producidas por el Clostridium botulinum, pueden producir insuficiencia respiratoria rápida y fatal. También pueden producir gérmenes toxigénicos, que estos pueden proliferar dentro de la luz intestinal y elaboran también enterotoxinas. La diferencia con la anterior es que en la anterior el germen no necesariamente es invasivo, sino que producen las toxinas y nosotros los ingerimos, y en esta sí se ingieren los gérmenes. Estos elaboran las enterotoxinas y bueno, el periodo de incubación va de algunas horas hasta algunos días, seguido por diarrea y deshidratación si el mecanismo que utilizó el germen es una enterotoxina secretora, o se puede producir una disentería si el mecanismo que usó el germen es una citotoxina. Suele ocurrir después de la ingestión de alimentos o agua contaminadas con materia fecal. Comienza de manera brusca y se ve en unos 2 o 3 días. Algunos microorganismos implicados en este mecanismo son el Campylobacter, el Clostridium difficile y la Escherichia coli enterotoxigénica. En cuanto a los gérmenes enteroinvasivos, en esta infección los gérmenes ingresan y proliferan y destruyen las células epiteliales mucosas del intestino. También conducen a disentería, y como en la ingestión de los microorganismos toxigénicos, el periodo de incubación varía desde algunas horas hasta algunos días. Algunos gérmenes enteroinvasivos son Yersinia enterocolítica, Salmonella, Shigella y E. coli enteroinvasiva. Bueno, entonces continúo yo. Con respecto, por último vamos a encontrar la enterocolitis necrotizante,
la cual está asociada a edema, a ulceración y a necrosis de la mucosa intestinal. Esta enteritis es la emergencia gastrointestinal más común en los recién nacidos, debido a que a menor peso y menor edad gestacional habrá una mayor letalidad. Como factores predisponentes se encuentra principalmente la prematurez y la alimentación láctea hipertónica, o sea, la leche de fórmula, pero también puede influir factores como la inestabilidad circulatoria, el daño de la capa mucosa, algunos medicamentos y sobrecrecimiento bacteriano por una infección. Se dice que el 90% de los casos ocurren en prematuros alimentados por vía enteral. En los en los bebés recién nacidos, nacidos a término, los factores predisponentes son cardiopatías congénitas, asfixia perinatal, polisepticemia o eritrocitosis, sepsis y enfermedades respiratorias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos que el signo precoz de esta enterocolitis es el cambio en la tolerancia alimentaria y la secreción gástrica. Se pueden presentar alteraciones sistémicas como apnea, letargia, falla respiratoria, bacteremia, inestabilidad térmica e hipotensión. Además, encontramos signos digestivos como lo es la distensión abdominal, la retención gástrica, vómitos y diarrea, residuos biliosos y hematoquesia. Generalmente se trata con líquidos y antibióticos y en algunos casos, igual son pocos, requiere cirugía. A ver, qué pena, ¿esa diapositiva es preformada o la hicieron? Es que la expresión de ese muñeco es... No. No, señor, la tomamos de internet. ¿Sí? Bueno. Enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, seguimos. Bueno. Bueno. Perdón, doctor, ¿continúo? Sí, continúo. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad en la que el sistema inmune reacciona contra el tubo digestivo, aunque también puede hacerlo entre otros órganos. También se debe tener en cuenta que esto lo que va a hacer es que lo va a lesionar, le va a generar lesiones autoinmunes y encontramos en estos dos procesos principales. La enfermedad de Crohn, conocida como EC, y la colitis ulcerosa, también llamada CU, la cual es la enfermedad más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn. Bueno, la enfermedad de Crohn, como se les acabo de mencionar, es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica donde se ve afectado el recubrimiento del tracto digestivo, principalmente del colon. Cuando la enfermedad de Crohn está completamente desarrollada, se evidencian ciertas características que se analizan desde el punto de vista anatomopatológico. En primer lugar, hay una afectación netamente delimitada y transmural del intestino por un proceso inflamatorio con daño de la mucosa. Transmural es decir, que afecta por completo la pared, en este caso, pues la pared intestinal. Un segundo aspecto a mencionar es que hay presencia de granulomas caseificados. Un granuloma... No, qué pena que le... Se me salió la palabra. Listo, mujer. Es una masa más o menos esférica de células inmunes que se forma pues en el sistema inmunológico. Y la caseificación pues hace referencia como tal, literalmente sería convertir en queso, pero pues en este caso ya hace referencia como a que está caseosa. Y como dato, pues sabemos que se asocia los granulomas a los granulomas que tengan necrosis, se relacionan con causas infecciosas. Bueno, y un tercer aspecto que sería también muy importante es la fisuración o formación de fístula. Como todos sabemos, la fístula ya es como la conexión anormal entre dos estructuras. Bueno, la enfermedad de Crohn no es exclusiva del colon, a diferencia de la colitis ulcerosa, que esta sí lo es. La enfermedad de Crohn puede afectar otras estructuras, como los el duodeno, el esófago, y hasta se han reportado casos en la boca. Aunque pues vale la pena mencionar que la frecuencia de estos casos en estas zonas es mucho menor con respecto a los casos que se evidencian en el colon.
En cuanto a su morfología, se aprecia que en los segmentos intestinales de la serosa es granular y gris mate, y además tiene una grasa mesentérica que comúnmente aparece envuelta alrededor de la superficie intestinal. Y esta también es denominada grasa reptante. Y con respecto al mesenterio afectado, se sabe que este está engrosado, edematoso y a veces fibroso. Y adicionalmente debemos tener en cuenta que la pared intestinal es de consistencia gomosa y gruesa, como consecuencia de la inflamación, la hipertrofia de la muscular propia, el edema y la fibrosis, dándonos esto como pues resultado la disminución de la luz intestinal. Entonces, como se puede ver en la imagen, está el recubrimiento graso, que lo mencioné anteriormente, que también es llamado la grasa reptante, y adicionalmente se evidencia pues la hipertrofia de la muscular propia, que es como ya el aumento del tamaño, y se ven algunas fisuras que si se llegaran a evolucionar se podrían convertir o formar pues fístulas. Bueno, en la parte izquierda pues podemos notar principalmente el estrechamiento y la disminución de la luz, y en la parte derecha se pueden evidenciar muy bien las envolturas grasas. Bueno, comúnmente las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn son muy variables, aunque se consideran más sutiles con respecto a la colitis ulcerosa. El inicio de la enfermedad se manifiesta con fiebre, diarreas leves, dolor abdominal, pero un aspecto importante a tener en cuenta es que se dan periodos intercalados con la manifestación. En específico para el colon se sabe que pues, es evidencia que esta sangre en heces, también denominada oculta o franca, la cual podría generar a largo plazo anemia. Alrededor de la quinta semana ya aparece un cuadro brusco y que está relacionado con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha y fiebre, debilidad, diarrea que avanza a pérdida de líquidos y electrolitos y además una pérdida de peso. Pues como dato se sabe que en algunos casos se consideran que los aspectos emocionales no tienen una influencia en la enfermedad de Crohn, pero se ha ido investigando y se llegó a la conclusión de que sí puede tener la capacidad de agudizarla como tal. Bueno, en cuanto al perfil epidemiológico de la enfermedad de Crohn, debemos tener en cuenta que puede ocurrir a cualquier edad, pero su diagnóstico se da más frecuente en la segunda y la tercera década. Tiene mayor incidencia en la raza blanca y en el sexo femenino, y pues el tabaquismo también suele estar asociado a esta enfermedad, aunque pues otro aspecto que tiene gran influencia es la tendencia del organismo a reaccionar de forma exagerada a la biota intestinal normal. Bueno, otra patología muy importante de la enfermedad inflamatoria intestinal es la colitis ulcerosa, que esta es una enfermedad ulceroinflamatoria, la cual está limitada al colon. Generalmente solo afecta a la mucosa y la submucosa, pues a excepción de algunos casos que pues ya serían más graves, y en contraposición con la enfermedad, y contraposición de la enfermedad de Crohn, que sí es más a saltos. La colitis ulcerosa se extiende de forma continua, es muy importante saber esto, y de forma continua en sentido proximal desde el recto. La colitis ulcerosa es considerada la enfermedad inflamatoria más frecuente. Y pues con respecto a la imagen, como podemos notar, está la proctitis, que es cuando la enfermedad afecta el recto, la proctosigmoiditis, que es la inflamación que afecta más o menos 25 a 30 centímetros del margen anal, que ya sería como tal el recto y el sigma, y tenemos la colitis izquierda que afecta el recto, el colon sigmoide y el colon descendente, y la pancolitis, que es la que afecta ya la totalidad del colon. Bueno, este es un trastorno que puede estar asociado con diversas patologías. Por ejemplo, se tiene en cuenta que está relacionado con la poliartritis migratoria, que es como la inflamación de muchas articulaciones, la sacroileititis, que es una inflamación de la articulación sacroiliaca, la espondilitis anquilosante, que es la artritis inflamatoria que afecta la columna vertebral y las articulaciones de gran tamaño. La uveitis, que es la inflamación de la capa media del ojo, como tal la uvea,
y también se evidencia que está relacionado con la afectación hepática, que sería como tal ya la pericolangitis y la colangitis esclerosante primaria. Y también se evidencia que puede estar relacionado con lesiones cutáneas. Bueno, en cuanto a la morfología, son 3 los hallazgos más importantes que debemos tener en cuenta. En cuanto al curso de la afección de la mucosa, puede exhibirse un enrojecimiento y granularidad ligera y hemorragia fácil. Ya en la inflamación activa, intensa y totalmente desarrollada, puede existir la ulceración extensa y de base amplia de la mucosa del colon distal, o en toda su totalidad. Y los islotes aislados de mucosa en regeneraciones sobresalen hacia arriba para crear pseudopólipos. En la mayoría de los casos, los bordes socavados de úlceras vecinas se conectan para formar túneles cubiertos por puentes mucosos tenues, pero pues ya lo vamos a ver un poco mejor en la siguiente imagen. Bueno, como lo hemos mencionado anteriormente, en la enfermedad de Crohn se evidencian ulceraciones y fisuras y se da una inflamación transmural. Y además de esto hay un recubrimiento graso, como lo podemos ver en la parte izquierda de la imagen. Podemos ver las lesiones están salteadas y pues la grasa y las fisuras. Al lado derecho se ven los pseudopólipos que les mencioné anteriormente, que son las regeneraciones que sobresalen, como lo podemos ver en la imagen. Y como podemos ver en la colitis ulcerosa, hasta es continua. Es otro aspecto que es muy importante. Bueno, también se debe tener en cuenta que los síntomas son variables, van en función de la edad, de acuerdo a la enfermedad de Crohn, y tiene una intensidad y un cuadro inflamatorio que ya pueden variar de acuerdo a otros aspectos. En cuanto a los síntomas más frecuentes sería la diarrea, el dolor abdominal y la pérdida de peso. Y ya respecto a la colitis ulcerosa, ya sabemos que es de curso intermitente, tiene una extensión variable y la inflamación es continua de la mucosa rectal y tiene continuidad al resto del colon. Los síntomas son dependientes de la extensión y de la actividad. Frecuentemente se da la sangre en heces y se da la sensación de evacuación incompleta. Los síntomas más frecuentes serían, para ambos en común, ya pues, especialmente en casos más graves, sería el malestar, anorexia, fiebre, disminución de la calidad de vida, alteración de la autoestima, malestar psicológico en general y manifestaciones intestinales. Bueno, nosotros les pusimos esta tabla ya más a modo de resumen y comparación de estas dos enfermedades inflamatorias intestinales, y pues algunos conceptos a resaltar es que, como se los he mencionado, la enfermedad de Crohn hace una afectación transmural, la colitis ulcerosa es limitada a la mucosa y además la enfermedad de Crohn puede afectar otras localizaciones, además del colon, pero la colitis ulcerosa es solo en el colon. Y en cuanto a los granulomas, hay un 50% de probabilidad de que aparezcan en la enfermedad de Crohn y no aparecen en la colitis ulcerosa. Bueno, procesos vasculares. Tenemos la enfermedad isquémica intestinal, que hay un flujo sanguíneo deficiente hacia el intestino y, flujo deficiente hacia el intestino, y las afecciones pueden ser de menor a mayor gravedad. Se presenta lo que sería ya como tal el infarto transmural, que después de una oclusión brusca y total del flujo sanguíneo arterial mesentérico, normalmente afecta a un segmento corto, pero a nivel del intestino sí suele ser una porción más sustancial. En cuanto al infarto mucoso y mural, este puede afectar a cualquier nivel del tracto intestinal, desde el estómago hasta el ano, y las lesiones pueden ser multifocales o continuas. Bueno, otro aspecto importante a mencionar son las condiciones predisponentes. Comúnmente se asocia con la trombosis arterial, que ya sería como pues, un coágulo en el interior de una arteria, o embolismo arterial, que sería consecuencia de la trombosis por la migración de un trombo
trombosis venosa, que sería un coágulo en el interior de una vena, o una isquemia no oclusiva. Ahí está el otro error, que es que en la diapositiva dice exclusiva, pero es no oclusiva. Bueno, que en esta es una isquemia mesentérica aguda y el flujo sanguíneo mesentérico resulta como ineficiente. Bueno, además se debe tener en cuenta que esta tiene dos fases, que tiene la lesión hipóxica inicial, que es el que da inicio al compromiso sanguíneo, y tenemos la lesión por reperfusión secundaria, que es cuando reaparece el suministro de sangre al tejido hipóxico. Bueno, otra, encontramos que está la angiodisplasia, que esta es una lesión intestinal no neoplásica y esta se caracteriza por la dilatación y malformación vascular. Y en cuanto a las dilataciones de los vasos sanguíneos submucosos y mucosos, se aprecian con mayor proporción en el ciego, el colon derecho y en general solo después de los 60 años de edad. Como pues en la imagen se pueden ver dilatados algunos vasos sanguíneos. Bueno, en cuanto a la patogenia, aún se sigue investigando y no hay nada definitivo, pero se especula que puede tener relación con factores mecánicos de la pared del colon, posiblemente por contribución congénita. También hay contracciones anormales de la mucosa, también se puede relacionar con desgaste por envejecimiento y otras patologías que sería como la estenosis aórtica y el divertículo de México. Bueno, ahora respecto a las hemorroides, estas son dilataciones varicosas de los plexos venosos anales y perianales, que forman sistemas colaterales que conectan los sistemas venosos porta y cava. Y se debe tener en cuenta pues, que estas también se pueden llamar almorranas. Bueno, entre sus causas, entonces encontramos el estreñimiento con evacuación difícil, la estasis venosa durante el embarazo, hipertensión portal, existencia de canales anastomóticos colaterales. Y entre las complicaciones encontramos que normalmente se encuentran inflamadas, trombosadas y con el tiempo pueden o tienden a recanalizarse. Y estas pueden producir ulceraciones superficiales. Bueno, estas se dividen en hemorroides internas y externas. Las internas se sitúan proximalmente a la línea dentada y están cubiertas por la mucosa rectal y la mucosa de transición. Y las hemorroides externas están en cambio ubicadas distales a la línea pectínea y recubiertas por anodermo y la piel perianal, así como pues, lo logramos ver aquí en la imagen. Bueno, continuando, tenemos la enfermedad diverticular. Tenemos que los divertículos es una evaginación tapizada por mucosa que comunica con la luz del intestino. Pues generalmente estos no aparecen síntomas a menos que los divertículos se inflamen o se infecten. Esto pues ya se denomina diverticulitis. Llegan a causar fiebre y dolor abdominal. Los divertículos del colon son raros en personas menores de 30 años, pero en las en las poblaciones occidentales de más de 60 años, la prevalencia se aproxima a un 50%. Tenemos los divertículos congénitos que afectan las 3 capas de la pared intestinal. Los divertículos congénitos no son comunes en el colon ascendente, generalmente se encuentran aislados en el ciego. Prácticamente todos los divertículos son adquiridos y presentan una capa muscular propia, atenuada o ausente. Esos divertículos adquiridos pueden ocurrir en el esófago, el estómago y en el duodeno, aunque es muy común encontrarlos en el lado izquierdo del colon.
sobre todo pues en el colon sigmoide. Estos se encuentran en un tercio de la población mayor de 60 años. En un 90% de los casos o más se encuentra en el colon sigmoide, y en los lugares donde menos se encuentra es en el segmento proximal del colon. Nunca se van a ver en el recto. Bueno, los divertículos adquiridos del intestino grueso son bolsas pequeñas, esféricas, son pequeñas emulsiones de la mucosa. Generalmente tienen una medida de 0.5 a 1 centímetro. Se producen a través de la capa muscular del colon. Los divertículos del colon tienen una pared fina compuesta de mucosa aplanada o atróficas. Presenta una submucosa comprimida y una muscular propia, atenuada o por completo ausente. Usualmente se observa hipertrofia de la capa circular de la muscular propia en el segmento intestinal afectado. Las cintillas del colon pues también suelen ser inusualmente prominentes. Esas también se encuentran afectadas. Puede afectar el colon descendente y el colon completo. Entonces tenemos que se puede presentar la diverticulosis y la diverticulitis. Tenemos que la diverticulosis es la presencia de múltiples divertículos en el aparato digestivo. La mayoría de las personas que pues tienen diverticulosis no presentan síntomas. Algunas veces pues provoca cólicos leves, hinchazón abdominal o estreñimiento. Tenemos que la diverticulitis es la inflamación o la infección de estos divertículos. Esta puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y un cambio muy marcado en los hábitos intestinales. Hay un tema de esta diverticulitis, perdón que la interrumpa, el tema es que ante el hecho de que exista esta pared adelgazada en la cual hay una producción externa, en la cual una característica es que la capa muscular propia está adelgazada o inclusive puede estar ausente, hecho que favorece a la acumulación aquí de restos y que se genere un proceso de infección sobreagregada. Y a una pared que está debilitada y encima hay un proceso de sobreinfección, la gran posibilidad es que esto se vaya a perforar y genere pues las complicaciones que eso va a conllevar como de una peritonitis, y eso que son pues complejos dentro de este tipo de patologías. Bueno, obstrucción intestinal. Entonces, Perdón, Willy, te interrumpo un segundito. Doctor, ¿la puede volver, por favor? Yo creo que 4 diapositivas, es que se pasó una. Antes, por favor. Antes. Ay. Anterior, por favor. Ay, Esa, sí. con respecto a las hemorroides. Sí, Sí, claro. señor. Hay dos parecidas. Pues entonces, Aquí, me quedo aquí. Sí, señor. Bueno. No, qué pena. sí, es que se pasó una diapositiva. Entonces, vamos a encontrar con respecto a las manifestaciones de las hemorroides, también respecto a su clasificación. Con respecto a las internas, encontramos que presentan un sangrado que es indoloro y pues se va a presentar en las deposiciones. En cambio, en las hemorroides externas se manifiesta con picazón, irritación en la zona anal, se presenta también con inflamación alrededor del ano, con dolor, con sangrado, y se dice que todos hemos tenido o en algún momento de nuestras vidas vamos a presentar como de estas hemorroides de cualquiera de los dos tipos. Ya, eso fue lo que faltó, qué pena. Gracias por el aporte. Hay un hecho de que es dado que ellas pueden presentar un fenómeno de tipo trombótico. ¿Y eso qué hace? Pues es la dilatación de ese vaso sanguíneo venoso, y la dilatación pues, va a generar como una éstasis, o sea, acumulación de mayor cantidad de sangre dentro de la luz, y se activan fenómenos de tipo plaquetario y se genera el trombo de tipo hemático. Eso se convierte en una urgencia, y es el hecho de que el paciente con la anterioridad tenga conocimiento, o puede que no, de que
y tiene está cohabitando con la presencia de hemorroides. Y el hecho de que se genere ese coágulo, pues se genera una trombosis y eso se convierte en una urgencia. La presencia de un dolor intenso y tan significativo que lo hace consultar. Y ahí el hecho pues es de intervención quirúrgica, haciendo resección de esa parte de ese vaso sanguíneo venoso. Bueno, íbamos entonces para obstrucción intestinal. Es algo que más o menos se había mencionado en algo, pero lo vamos a volver a retomar. Eso tiene una gran significancia y nos van a recordar. Listo, seguimos. Bueno, tenemos que la obstrucción intestinal tiene 4 entidades: las hernias, las adherencias, invaginaciones y pues el vólvulo. Estas en conjunto representan casi que el 80% de los casos de las obstrucciones mecánicas intestinales. Otras posibles causas de la obstrucción intestinal pueden ser las enfermedades intestinales inflamatorias, pueden ser los tumores, la estenosis congénita atresia y los divertículos. Una afección pues en la que vemos los divertículos, las causas. Bueno, sus manifestaciones clínicas incluyen dolor, distensión del abdomen. Doctor, la anterior, por favor. Ah, bueno. Qué pena. Sí, pues sus manifestaciones serían, como ya dije, el dolor, la distensión del abdomen, presenta vómitos, estreñimientos, falta de emisión de gases y la pérdida del apetito. Si esta obstrucción es de origen mecánica o vascular, va a ser necesario pues una intervención quirúrgica de inmediato. Las obstrucciones mecánicas intestinales son un bloqueo parcial o completo del intestino. Estos bloqueos pueden ocurrir en cualquier punto a lo largo del intestino, puede ser ya sea el delgado o grueso. Son más comunes en el intestino delgado. Cuando se bloquea el intestino, pues los líquidos y el alimento no pueden pasar a través de él. Las hernias. Estas se producen cuando un órgano se empuja a través de una apertura en el músculo o en el tejido que lo mantienen en su lugar. Existen diversas causas. Puede ser una fuerza muy intensa y constante o puede que sea congénito. Esto suele darse mayormente porque los que se ven más afectados son las asas del intestino delgado, pero también pueden quedar atrapados porción del epiplón o intestino grueso. La presión que se ejerce puede alterar el drenaje venoso de la víscera que queda atrapada. Tenemos que los signos y los síntomas son dolor, obstrucción intestinal, estrangulamiento del intestino, presencia de un bulto cercano a la ingle por debajo del abdomen. Y tenemos que los hombres presentan un riesgo de padecer estas hernias hasta un 43%, mientras que las mujeres llegan al 6%. Las adherencias. Las adherencias son cintas de tejido parecidas pues, a una cicatriz. Normalmente tenemos que los tejidos internos y los órganos tienen superficies pues resbalosas para que se puedan acomodar al movimiento. Las adherencias causan que los tejidos o los órganos se queden pegados. Se pueden pegar los vasos intestinales entre sí, con órganos o con la pared abdominal. Esto puede impedir el paso de alimentos a través de este, en algunos casos, porque arrancan de su lugar secciones de los intestinos. Esta puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero usualmente se forman después de una cirugía abdominal, mayormente la cirugía laparoscópica. Casi todos quienes se han sometido a esta cirugía muestran adherencias. Algunas
algunas de esas adherencias no causan problemas, pero cuando obstruyen el intestino parcial o totalmente, pueden causar ciertos síntomas como cólicos abdominales dolorosos, vómitos, distensión abdominal, otra vez pues la imposibilidad para eliminar los gases y estreñimiento. Además, pues que pena interrumpa, la cirugía laparoscópica es la cirugía que es una laparotomía en los casos, ejemplo, con frecuencia secundarios a una apendicectomía, la cual tenía ya una peritonitis o se perforó. Indudablemente existe el riesgo altísimo de generar adherencias. Sigamos. Bueno, entonces las invaginaciones. Estas ocurren cuando un segmento del intestino es contraído pues, por una onda peristáltica, haciendo que ésta se introduzca de una manera brusca en el segmento inmediato distal del intestino. Esta, al encontrarse pues atrapada, el segmento invaginado es impulsado por el peristaltismo, lo que ocasiona que pues cada vez se vaya pues introduciendo más. La invaginación es la causa más frecuente de oclusión intestinal en los niños menores de 3 años. Algunos casos de las invaginaciones se asocian con infección por rotavirus, pues sin embargo la invaginación en adultos pues significa la presencia de una masa o un tumor intraluminal como punto de tracción. No suelen existir lesiones anatómicas ni defectos en el intestino, y el paciente pues por lo general está normal. En ambos contextos, pues en el adulto y en el niño, aparece una obstrucción intestinal, y el atrapamiento de vasos mesentéricos conduce pues a un infarto. Bueno, entonces continuando con otras causas de la obstrucción intestinal, tenemos el vólvulo. Este es una situación en la que el colon se torsiona sobre su eje mesentérico, determinando la obstrucción parcial o completa de la luz intestinal. Y puede tener alteración variable de la perfusión sanguínea. El vólvulo pues, es más frecuente a nivel del sigmoide y muy raro a nivel del colon transverso. Sus síntomas son dolor abdominal brusco intenso, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal y timpanismo. Y se puede sospechar de gangrena si además de presentar dolor e hipersensibilidad abdominal, rápidamente pues, presenta además fiebre y leucocitosis. Bueno, entonces acá encontramos dos radiografías, vólvulo sigmoide y el vólvulo cecal. El vólvulo sigmoide se presenta entre la 7ª y la 8ª década de vida y tienen predisposición por estreñimiento crónico y envejecimiento. Y los pacientes también pueden presentar obstrucción aguda o subaguda. Bueno, en la imagen izquierda se puede observar una radiografía de abdomen con característica del grano de café con aire en el colon proximal. Y el vólvulo cecal ocurre por falta de fijación del colon derecho y también en otros casos el ciego se pliega con el colon ascendente. Ocurre más frecuente en mujeres y en la radiografía se observa la forma de riñón característico del vólvulo cecal. Bueno, pasando entonces a otra patología, el síndrome de intestino irritable. Este se caracteriza por dolor abdominal recidivante, distensión y cambios en los hábitos intestinales. En cuanto a su patogenia, encontramos que está mal definida y tiene interrelaciones entre los factores de estrés psicológico, la dieta, la perturbación de la flora intestinal, aumento de las respuestas sensitivas entéricas a estímulos digestivos y motilidad digestiva anómala. Su diagnóstico depende de los síntomas clínicos, como aparición de dolor abdominal o molestias al menos 3 días al mes durante 3 meses y por pruebas funcionales.
Pues la causa del síndrome de intestino irritable, en caso de la diarrea predominante, se presenta por síntesis excesiva. Doctor, devuelve la diapositiva, por favor. Se presenta por síntesis excesiva de ácidos biliares o mala absorción de estos. También se puede presentar por alteración en la función del sistema nervioso entérico, apuntando a una señalización defectuosa en el eje encéfalo-intestino. Y pues también se han ligado varios genes candidatos al síndrome de intestino irritable, incluidos los transportadores de la recaptación de la serotonina, los receptores de cannabinoides y los mediadores inflamatorios relacionados con el TNF, o sea, el factor de necrosis tumoral. Siguiente. Sí, señor. Bueno, respecto a sus características clínicas, tiene mayor prevalencia entre los 20 y los 40 años de edad. Tiene predominio en mujeres, mejora con la defecación y presenta cambios en la forma y la frecuencia de las heces. Y pues se deben de descartar otras causas como una infección entérica o una enfermedad inflamatoria intestinal. Pues este síndrome no se asocia a secuelas a largo plazo. A mayor duración del cuadro sintomático, menor probabilidad de mejoría tiene este paciente. Y para el tratamiento del síndrome con diarrea predominante que mencioné anteriormente, se usa habitualmente opiáceos y los psicofármacos con efectos anticolinérgicos. ¿Listo? Bueno. Sí, señor. El megacolon. Bueno, el megacolon adquirido, pues este puede ocurrir a cualquier edad y se puede deber a la enfermedad de Chagas, en la que en los tripanosomas invaden directamente la pared intestinal para destruir esos plejos entéricos. Segundo, se puede dar por una obstrucción orgánica del intestino, por una neoplasia o una estenosis inflamatoria. Otra causa puede ser producido por un megacolon tóxico, como una complicación de una colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Y pues último, que presente un trastorno psicosomático funcional. En esta, a excepción de la enfermedad de Chagas, en la que es evidente la afectación inflamatoria de los ganglios, las demás formas de megacolon no se asocian con una deficiencia de los ganglios murales, pues que se encuentran en el colon. En cuanto a los cambios morfológicos que tiene el megacolon adquirido, se presentan ausencia de células ganglionares y ganglios en la pared muscular y la submucosa del segmento afectado. La constipación crónica por el tránsito lento secundario a medicamentos anticolinérgicos o trastornos neurológicos pueden producir una dilatación progresiva e hipertrofia que comienzan en el colon descendente y pues además puede presentar este megacolon un diámetro de 15 a 20 centímetros y úlceras coráceas superficiales. Bueno, muchachos, yo les pregunto algo. Caterina. Doctor. Hola, Caterina. ¿Cómo le parece que vamos? ¿Seguimos con neoplasias o quieren que las veamos el viernes? ¿O que están ya? Como ustedes decidan. Doctor, como a usted le parezca mejor, si creen que ya es demasiado tema, podemos continuar el jueves y terminar con las neoplasias, que creo que es como lo más pesadito. ¿A quién le preguntamos, Caterina? Ay, doctora. Un compañero. Un número. Ay, yo le di un número mejor. El nombre de un compañero. Ay, no sé, Esteban. Y a ver qué vamos a preguntar. Manuela ya puso cara mala. No mentiras, Manuela tiene una cara muy linda. Bueno, Caterina. Doctor. Dígame el nombre de un compañero. Doctora Esteban. Esteban. No, a Esteban Danilo. Bueno, entonces a Camilo. A Camilo. El Camilo del expositor anterior.
Sí, señor. Listo, Camilo. A ver, Camilo. Camilo, Sí, doctor. Camilo, aquí pues el público. ¿Cómo le parece que van las compañeras? Van muy bien, pero sí está como pesadito porque puede ser mucho tema. Sí. ¿Y ellas qué tal lo están haciendo? No, lo están haciendo muy bien, se desenvuelven muy bien en el trabajo. ¿Se desenvuelven bien? Sí, señor. ¿Y qué es eso que se desenvuelven? Claro, pues ya tienen las competencias necesarias para exponer el tema. La verdad, sí. Hay algo que es fundamental, el hecho de que se perciba o se venda la imagen de que saben de qué están hablando. Y estoy totalmente de acuerdo. Y si quieren, muchachos, como yo no tengo ningún problema, pero si quieren, entonces dejamos el viernes, vemos neoplasias y vemos el caso clínico y alguna otra actividad, y de pronto, pues si nos da, comenzamos con apéndice, pues que es algo más llevadero, ¿cierto? Y listo, muchachos. Entonces, alguien que quiera hacer algún comentario? Manuela, quiero escuchar otra vez. Doctor, no, pues hasta ahora todo muy bien. ¿Sí? Vamos por la mitad de las diapositivas, entonces en realidad es un poquito corta. Y yo creo que el jueves estamos terminando la primera hora. Perfecto. Así el jueves. Mariana. Doctor. El público le solicita que usted esté a la reunión, así como toda una presentadora, como le estoy yo muchas veces. Bueno, señor. Listo. Usted despide la reunión. ¿Despido la reunión? Sí, que por el porte que tiene, por la voz, por todo. Usted es la que va a despedir la reunión, pues va a dar por finalizada, pues con sus palabras y etcétera. Pero antes de que sea la reunión, Mariana, un momentico. Esteban, usted me hace un favor. Cuando pueda, me da el nombre de los compañeros que me van a acompañar con la cédula, que me van a acompañar al laboratorio, y de pronto me hace un comentario como de los momentos que podamos tener, como una máximo 2 horitas esta semana. Puede ser terminando la tarde, terminando la mañana, como sea. Entonces yo hablo con la coordinación, pues, para que nos autoricen la entrada, como hay que mostrar identificación para poder entrar. Entonces, me hace el favor, Esteban. ¿Sí? Bueno, Mariana. Bueno, gracias. Dos cosas. Sí, Juan Felipe. Esteban. Sí. ¿Cuántos compañeros? Yo creo que con más o menos 3 o 4, más o menos es suficiente. Pues listo. Ojalá fuéramos todo el salón, pues sería espectacular. Pero, y sería de verdad, eso se convierte en algo como si fuera el gran suceso, pues hablo de mi parte. Pero por ahí sí, 3 o 4. Y eso nos hace que seamos más diligentes y podamos hacer de pronto y llevemos ideas para hacerlo, tratar de hacerlo bien hecho. Sí, listo, Esteban. Gracias. Bueno, Mariana, la escuchamos. Juan Felipe, sí, cuénteme. Pues, doctor, yo quería, pues, hablar por lo que usted mencionó ahorita de los divertículos epifrénicos y, pues, disculparme con usted. Yo fui quien hizo esa observación y, pues, mi intención en ningún momento, pues, puede ser irrespetuosa o desafiante respecto a usted. Yo considero que ninguno de nosotros ha tenido esa intención en ningún momento y, pues, creo que era necesario, pues, disculparme, así como usted también lo ha hecho en algún momento cuando de pronto había inconvenientes. Entonces, sí quería, pues, decirle eso. Y pues decirle que no, o sea, no fue nunca como con esa intención, la verdad no. Perfecto. En ningún momento. Perfecto, Juan Felipe, a aceptar las disculpas y sí, yo le entiendo que no es la intención, pero sino, pues, que a veces es necesario utilizar términos, pues, que no es la idea de mi parte para nada, sino lo que les comento, son normas no, el sistema no permite otra cosa, ¿cierto? Indudablemente eso se corrige, no hay ningún problema, pero digamos no es la forma y perfecto, no hay ninguna dificultad, Juan Felipe, y es excelente hacer eso. Así como usted lo comenta, me ha correspondido y lo hace uno llamémoslo como con honor propio de uno realizar ese tipo de posición. Y perfecto, Juan Felipe. Bueno, doctor, muy amable. Gracias. Juan Felipe, usted, gracias. Bueno,
Ay, Mariana se nos perdió. Doctor, ¿Usted qué se hizo? Doctor, ¿Qué hubo? profe, doctor, ¿Aló? Sí, doctor, es que profesor. tengo, Bueno, Laura, dos Miguel Ángel. inquietudes. ¿Cómo, Laura? Es que tengo dos preguntas. Bueno, la Sí, primera era decirle que yo le envié un correo haciéndole pues una pregunta acerca del parcial, entonces pues para ver si la podría revisar pues cuando le quede tiempo. Y lo segundo era preguntarle por el quiz, usted dijo que iba a dar unos puntos para del quiz, algo así en el parcial, ¿cierto? sí, mujer, pero entonces, en último momento, eso no depende de mí. Vamos a ver si lo puedo hacer. Eso está pendiente. Yo no le he comentado nada de eso a Esteban. Ella me lo había preguntado y no le he dado respuesta porque no tengo todavía la respuesta. Espero de aquí a mañana tener la respuesta. Laura, yo sí vi, yo sí la vi, yo sí vi. Inclusive, no sé si eso formaba parte de... No, pero yo reviso, yo sí vi su correo. Listo, Claro doctor. que lo hay presente, Laura. Perfecto. Y lo otro, yo les doy la respuesta. Sí, bueno, gracias, Laura. Mariana, profe, estamos aquí. ¿usted me Sí, escucha? sí, Miguel Ángel, le escucho Al finalizar la perfectamente. clase nos podría dar un espacio para una asesoría sobre hígado. Listo. Sí, perfecto. Claro que sí. Listo, gracias. Bueno, Mariana, la escuchamos. Bueno, entonces, compañeros, doctor, hemos avanzado hasta la mitad de la exposición. La próxima clase con el artículo y el caso clínico, entonces culminaremos esta exposición. Bueno, y en última instancia siempre nos acompañaron. Creo que quedaron faltando 4 estudiantes. Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, muchachos, que estén muy bien. Que sigan con una buena semana y nos vemos el jueves entonces a las 7 de la mañana, ¿cierto? Hasta luego, Nayib. Me alegra Muchas conocerlo. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Doctor, pues, Igualmente, Valentina y Manuela. Doctor, Sí, es que somos los del grupo de núcleo integrador para sí. preguntarle cuándo tendría disponible para hacer una asesoría. Bueno, mujer, dígame si hoy es martes, una posibilidad pues terminando esta tarde o en la noche si les queda más fácil. Y yo creo pues que sobre las 6 más o menos, mañana en la mañana tengo disponibilidad como de 7 antecitos de las 10. En la tarde, mañana miércoles, después de las 4, también tengo disponibilidad. Usted miran eso y me escriben y me dicen, vea, nos vamos a encontrar a tal hora y yo trato de acomodármeles. ¿Sí? Ah, bueno, doctor, gracias. Listo, Andrea. Estoy pendiente entonces. Muchas gracias. Listo, mujer. Bueno, Profe, yo le muchachos. envío, yo le puedo enviar a su correo un nuevo link para mí. Ah, sí, perfecto. Sí, listo. Listo. Bueno.